Muy buenas tardes. En este momento vamos a presentar pues, la exposición correspondiente a la tarea número 2 de Arte y Modernidad. Nosotros somos el grupo 408004-20, conformado por Paula Andrea Bernal, Edison Santiago Peña, Luisa Viviana Silva y Juan Esteban Tinjacá. Vamos a exponer sobre qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte en la Edad Moderna durante los siglos XVIII y XIX. Va. Bueno, en esta presentación nos embarcaremos en un apasionante viaje a través de los intricados matices y las profundas complejidades de la modernidad, en una época por un torbellino de cambios radicales que transformaron el curso de la historia, la modernidad, de la modernidad que emergió en un momento la efervescencia intelectual y la transformación social, caracterizadas por hitos significativos como la revolución industrial y el fortalecimiento de la ilustración. Estos acontecimientos marcaron un giro sin precedentes en nuestra percepción y comprensión del mundo que nos rodea. Durante el fascinante recorrido examinaremos detenidamente los diversos aspectos de la modernidad desde el vertiginoso proceso científico hasta las complejas dinámicas sociales que surgieron como resultado, y exploraremos cómo la revolución industrial dio un inicio a una era de innovación tecnológica sin precedentes, eh, transformando, eh, eh, transformando fundamentalmente la forma en que eh, nos desplazamos y nos relacionamos entre nosotros. Al mismo tiempo, también nos sumergimos en las profundidades de la ilustración en un periodo de iluminación intelectual que promovió la razón, la libertad y el progreso humano. El arte en la Edad Moderna. El arte en la Edad Moderna abarca aproximadamente desde finales del siglo XV con el Renacimiento hasta el siglo XIX, teniendo su mayor protagonismo entre los siglos XVIII y XIX. El arte principalmente experimentó transformaciones significativas como los artistas modernos rompieron con las convenciones artísticas tradicionales, rechazando restricciones impuestas por estilos clásicos y académicos. Se busca la libertad creativa y expresión personal. Después de la Edad Media, que fue una edad oscura y una edad muy difícil para el arte y las ciencias, la Edad Moderna lo que trajo fue, y se dice que es la época de las revoluciones, porque aquí se comenzó a retomar primero el clasicismo, pero llegó un punto en que los artistas dijeron, no queremos seguir con lo convencional, no queremos seguir con el mismo modelo que nos enseñan en la escuela y queremos hacer algo nuevo. Y eso fue lo que hicieron a través de nuevos movimientos y nuevas formas de hacer arte. Otra de las transformaciones que hubo fue que emerge la búsqueda de lo abstracto, liberando el arte de la creación realista, centrando la atención en elementos visuales puros. El arte antes de esto siempre había sido muy exacto, había tenido muchas influencias griegas y clásicas, pero en ese momento fue en el momento en que los artistas decidieron tener otras formas de hacer arte, buscar hacer arte de otra manera, buscar hacer arte y decir por qué no describimos lo que es la luz, por qué no describimos lo que son las formas abstractas, por qué no describimos el arte de una manera diferente. Otra de las cosas que influyó de manera para que los artistas comenzaran a ver y querer hacer un arte diferente fue la invención de la fotografía. Esto de cierta manera fue una forma que competía con lo que ellos hacían. Entonces, ya para que necesitaban un retrato, sí había una fotografía, que era la copia exacta de las personas. Por eso ellos decidieron decir, bueno, ya la invención de la fotografía es un gran avance tecnológico, pero necesitamos reinventarnos. Y es ahí donde surgen movimientos como movimientos artísticos más importantes o algunos de los más importantes de la Edad Moderna son el impresionismo. El impresionismo lo que buscaba era, sobre todo, lo que él buscaba era imprimir
porque de ahí viene el impresionismo, imprimir la copia de lo que se estaba reflejando. El impresionismo jugó mucho y fue con las luces. Las luces fueron muy importantes. Los artistas más importantes del impresionismo lo que buscaban era reflejar cómo la luz se reflejaba en el agua, cómo la luz se reflejaba sobre la naturaleza, cómo la luz de la mañana era muy diferente a la luz del día, y eso es lo que ellos exactamente querían reflejar. El otro es el realismo. El realismo buscaba retratar exactamente las cosas. Eso es como la base del realismo. Y el último fue el romanticismo. Los artistas del romanticismo lo que buscaban era a través de su arte representar cosas, pero desde la pasión, desde el amor, desde las emociones. Ese fue el mayor tema del romanticismo, no solamente en la pintura, sino en la escultura. Ellos querían reflejar a través de lo que ellos esculpían o de lo que ellos pintaban, las emociones que podrían haber tenido las personas en ese momento, si es un momento histórico, o las emociones abstractas, o ya no era como representar el vivo y reflejo realismo, sino era representar desde la manera subjetiva en que veía el artista las cosas. Tecnológicos y la fotografía. La invención de la fotografía influyó en la representación visual, liberando a los artistas de la necesidad de reproducir fielmente la realidad. Esto permitió una exploración un poquito más abstracta y subjetiva pues, de las obras. La modernidad ha estado estrechamente relacionada con los avances significativos en la tecnología y la fotografía. Esto ha estado en este contexto, pues digamos que por unos puntos importantes. Por ejemplo, la revolución industrial que se dio en la época de la modernidad está vinculada, digamos que a un periodo de avances significativos en maquinaria, producción de masas, transporte, y estos avances tecnológicos transformaron la forma en la que las personas vivían y trabajaban. Otro punto importante de los avances tecnológicos y la fotografía dentro de la modernidad es la innovación en la fotografía. Durante la modernidad se produjeron avances importantes en la tecnología fotográfica, como por ejemplo la invención de la cámara fotográfica y el desarrollo de técnicas de impresión que permitieron una producción y una difusión más masiva de las imágenes. Hubo un momento en el que estas imágenes podían llegar a personas con un nivel adquisitivo superior, y en la época de la modernidad hubo la posibilidad de hacer una difusión un poco más amplia. Por otro lado está la documentación y representación visual. La fotografía se convirtió en una herramienta poderosa para documentar la vida cotidiana, la arquitectura, los paisajes y los cambios en la modernidad. Las imágenes fotográficas capturaron momentos históricos y eventos significativos de la sociedad en general. Ahora bien, el impacto en el arte y la cultura de los avances tecnológicos y la fotografía lo vemos, digamos que en el momento de la época de la modernidad, influyendo en movimientos artísticos como el realismo, el impresionismo y el surrealismo. Adicional a esto, la fotografía proporcionó nuevas formas de expresión visual y contribuyó a la democratización de la imagen. En este caso y en relación a los movimientos artísticos que se mencionaron anteriormente, lo que quiero decir es que la fotografía dio paso a que se implementaran técnicas como por ejemplo el uso de la luz para capturar una imagen. Entonces, dependiendo del tipo de luz que utilicemos o que tengamos en el ambiente, podemos capturar una imagen que puede tener una representación subjetiva y capaz de transmitir diferentes tipos de sensaciones a quienes ven la obra de arte. La filosofía en la modernidad se entiende aproximadamente desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Se caracterizó por un cambio en la forma de pensar y abordar cuestiones filosóficas. En este caso, filósofos como René Descartes defendieron el racionalismo, la idea de que la razón y el pensamiento lógico son la fuente primaria del conocimiento. En este caso,
la filosofía, digamos que establece una ruptura con la tradición. En la modernidad se produce una ruptura de la tradición filosófica que había durante la Edad Media. Los pensadores modernos buscaban cuestionar las ideas establecidas y construir nuevos sistemas filosóficos, como en este caso pues René Descartes. Adicional a esto se entiende también el concepto, se entiende y se concibe el concepto de racionalismo. Durante la modernidad se desarrolla este concepto como una corriente filosófica dominante. Los filósofos racionalistas como Descartes, Spinoza, enfatizan el papel de la razón en la adquisición de conocimiento y la búsqueda de la verdad. En la Edad Media se evidenciaba un tema más de soporte religioso, entonces ya aquí la filosofía lo que busca es que haya un soporte de pronto un poco más lógico y basado en el conocimiento. Adicional a esto, el empirismo, junto con con el racionalismo, se convierte en otra corriente importante en la filosofía moderna, digamos que estableciendo que nuestro conocimiento se deriva de la experiencia sensorial y la observación del mundo. O sea, no solo nos vamos a basar en lo que en la Edad Media se mostraba que era el tema religioso, sino que vamos a incluir las vivencias y lo que está en nuestro entorno y a nuestro alrededor. También podemos ver la crítica a la autoridad en la época moderna y se produce una crítica profunda a la autoridad de la Iglesia y el poder político. Los filósofos modernos cuestionan las bases de la autoridad y defienden la libertad de pensamiento y expresión. Entonces, relacionado también con lo que se mencionó con anterioridad. En este caso, el tema de la filosofía política en la modernidad se desarrolla una profunda reflexión de la política y el poder. Entonces, filósofos como Hobbes y Rousseau plantean teorías sobre el origen del Estado, los derechos naturales del individuo y la legitimidad del poder político. Como en la Edad Media todo se basaba, digamos que por planteamientos de la Iglesia y pues digamos que regímenes más religiosos, digamos que solo cierta población de cierto poder adquisitivo o por ejemplo personas, no sé, como los burgueses, tenían digamos que ciertos derechos y las otras que podían ser básicos y el resto de la sociedad no los tendrían porque era el proletariado. Entonces la filosofía política entonces llega también a romper con este tipo de situaciones en la época de la modernidad. Bueno, el empirismo. El empirismo fue un movimiento filosófico que nació al mismo tiempo que el racionalismo. Esto nació gracias a la filosofía y a filósofos como John Locke y David Hume, que argumentaban que los conocimientos que obteníamos eran gracias a la experiencia sensorial y a la observación de nuestro entorno, digamos. Así que así obteníamos todo nuestro conocimiento, que era una nueva forma de ver pues también nuestras sociedades y la vida. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Bueno, se caracterizó principalmente por tener un enfoque en la razón y el individuo quería ser un individuo pensante más allá de lo que ya estaba establecido. Por eso se empiezan a criticar un poco más a las instituciones establecidas y esto también lleva a que el individuo entienda de una nueva forma pues, la existencia humana y las sociedades que forma como humano. Estos movimientos filosóficos pues ayudaron a sentar las bases para poder dar debates tanto de la sociedad y nuestra humanidad como tal, de la vida misma, y pues dio las bases para la filosofía contemporánea que seguiría después de estas corrientes filosóficas. También tenemos que hablar de la estética en la modernidad. La estética en la modernidad tuvo grandes cambios, pues mostrando pues los mismos cambios que estaba sufriendo la sociedad, la cultura, la filosofía y las sociedades en general. Entonces nacieron varios movimientos artísticos, principalmente se evidencian el impresionismo, el expresionismo y el romanticismo. Aunque son movimientos artísticos diferentes, todos ellos llevan a cabo experimentaciones en cuanto a técnicas, colores, formas y en cuanto a cómo expresaban la sociedad, cómo se veía el humano en la sociedad, cambiando pues las representaciones que ya venían tradicionalmente usándose. Entonces utilizan nuevos colores y nuevas formas, cambiando la forma de ver también las sociedades. Para esta actividad, el artista que yo elegí fue Francisco de Goya. Es un artista español que nació en 1746
Y pues justamente él nació y creció en un momento en donde estaban dándose muchas transformaciones tanto sociales como políticas y culturales. Entonces él pudo notar la guerra española, la invasión napoleónica, y pues esto lo ayudó a plasmar en sus obras un montón de esto que observó. Aunque hay un montón de obras emblemáticas de él, como el fusilamiento del 3 de mayo, Los Caprichos, la que elegí para esta actividad es Saturno devorando a su hijo, que para mí es una pintura que se ve muy perturbadora y oscura, y pues esto refleja la condición humana, lo terribles como podemos ser. Y como ya dije anteriormente, nació en una época donde estaba la guerra, entonces él a estas pinturas pues plasmaba ese dolor, el dolor de la sociedad, del sufrimiento. Aunque esta pintura está eh, basada en un mito griego, aún así sigue mostrándonos cómo podemos llegar a ser de crueles los humanos, que fue algo de lo que él pudo evidenciar muchísimo en la guerra. Entonces, por eso elegí esta obra. Eugène Delacroix. Eugène Delacroix es un pintor francés que nació en 1798 y murió en 1863. Es uno de los grandes exponentes del romanticismo francés, destacado por el uso audaz del color y por sus pinturas que representaban muy a menudo escenas históricas que dan a conocer muchos de los cambios socioculturales que se dieron en este periodo de inicios del siglo XIX. Eugène Delacroix fue un viajero, y como fue un viajero, él conoció muchas culturas y muchos lugares, y muchas de sus pinturas reflejan esas culturas, sobre todo culturas como las del Medio Oriente. En esas pinturas del Medio Oriente siempre quiso reflejar y plasmar las vestimentas y las decoraciones que habían en ese tipo de cultura, valga la redundancia. La pintura más famosa que tiene Eugène Delacroix es La Libertad guiando al pueblo, un óleo sobre lienzo de 1830. Esa es su pintura más famosa, aunque en su época fue una pintura muy controvertida, porque la pieza central de esa pintura es una mujer que está mostrando los pechos. Por eso fue muy controversial en ese momento, pero refleja uno de los momentos más importantes que vivió la Revolución Francesa de 1830. Aquí se representa a una mujer que lleva una bandera, pero al otro lado lleva un arma. Se puede ver que él quiso plasmar que en esta revolución hubo muchas clases sociales que se quisieron introducir en ella, porque podemos ver a través de las pinturas gente de diferentes clases sociales. Podemos acá ver un hombre que se ve muy bien vestido, puede ser de una clase social mucho más alta que este hombre que se ve que es un trabajador obrero, pero también vemos acá un niño y vemos, puede ser alguien, es un soldado al que pues asesinaron y le quitaron su pantalón. Me gusta mucho de esta pintura detalles como que se nota y en lo que percibí y estudié que este lugar es un lugar de Francia, es un lugar de París. Y entonces ahí es donde podemos ver que él quiso plasmar en cada uno de los elementos lo que se estaba viendo en ese momento. Bueno, Claude Monet, este es un artista muy representativo del impresionismo, que pues es un movimiento artístico que se dio en la época de la modernidad. Este artista nacido en 1746 en España, vivió y trabajó durante un periodo caracterizado por importantes transformaciones sociales, políticas y culturales. Fue testigo de la Guerra de la Independencia Española y la invasión napoleónica, eh, lo que llevó pues al artista a plasmar obras que se relacionaban con el impacto que generó pues este tipo de eventos en la sociedad española. El impresionismo como tal cuestionó las convenciones tradicionales de la pintura académica y estableció nuevas formas de representar la realidad, mostrando así una influencia de manera artística, filosófica y estética variante a lo tradicional en ese momento histórico. Algo importante a tener en cuenta es que con la llegada del impresionismo se hace una ruptura de la tradición en la técnica, se impacta en el paisajismo moderno y se da una exploración visual, una exploración de la percepción visual. En este caso,
Monet y el movimiento impresionista desempeñaron un papel fundamental en la transición hacia el arte moderno. Su enfoque innovador y su búsqueda de nuevas formas de representar el mundo influyeron en generaciones posteriores para que pues nuevos artistas continuaran inspirando pues este tipo de obras y este tipo de técnicas en la actualidad. Lo que Monet hizo fue una experimentación con la luz y el color y la captura de impresiones fugaces y sentó las bases para el arte moderno, dejando claro que la subjetividad y la percepción distinta y variante del mundo pueden cambiar la forma de la obra. Y en este caso, una de las obras que más representó la llegada del impresionismo, que de hecho dicen que es la precursora, que dio el nombre pues a este movimiento artístico, es Impresión del Sol Naciente, ya que este artista lo que hizo fue plasmar, digamos que la misma obra, pero en diferentes horas del día, jugando con las variaciones de luz. En este caso, y de ahí salió la impresión Sol Naciente. Esta es una obra que actualmente está en el Museo de Marmottan Monet en París, Francia. Es una técnica de óleo y como se mencionó con anterioridad, implementó o dio a conocer la técnica del impresionismo, que pues lo que desea es jugar con la luz, el color y la captura de las imágenes de manera fugaz. O sea, no quedarnos solo con una imagen, sino poderle dar, digamos que una trazabilidad y que de ahí salga pues la obra correspondiente. En este caso, Monet también tiene otro tipo de obras que manejan la misma técnica que él creó e implementó, que es como La Dama con la Sombrilla, que era pues un retrato de su esposa o de quien era su pareja en ese momento, y también lo hizo de la misma manera, digamos que capturando la imagen en diferentes momentos del día y viendo la variación de la luz.